Que nos siguen por Face, es una bendición, gloria a Dios, poder compartir con ustedes la palabra a través de estas plataformas que Dios ha propiciado existan para que podamos, como dice la Biblia, la ciencia aumentará, pues, ¿no? Y vemos cómo realmente ha aumentado y tenemos estos elementos ahora que nos sirven, pues, para poder comunicarnos y seguir adelante en nuestro aprendizaje y crecimiento espiritual. Muy bien, vamos a estudiar la palabra. Hoy vamos a procurar relacionar la ética con los puritanos, sacar algunas enseñanzas buenas, inspiradoras, en estos personajes del siglo XVI y XVII. Ellos causaron un gran impacto y aunque los puritanos tienen muchos detractores, porque hay mucha gente hedonista, egotista, que cultiva el culto hacia sí mismos y rechazan algunas premisas que los puritanos practicaban, pero yo creo que sería bueno que hiciéramos un breve estudio, de repente lo voy a poner en el WhatsApp, sobre la historia de los puritanos. No está de más conocer este trasfondo, esta historia, que nos puede inspirar muchísimo, nos puede ayudar a poder tener un elemento más que nos ayude a caminar comprometidamente con nuestra fe, de una manera más consagrada, de fe, de entrega, de rendición al Señor. Yo creo que todo lo que nos ayude, nos impulse hacia una búsqueda más profunda, hacia una comunión más profunda con Dios, debe ser bienvenida. Y creo yo, y conozco a algunos hermanos que siguen estos conceptos, estas premisas, que son hermanos que han alcanzado un nivel de compromiso, de entrega mayor, y que realmente nos inspira muchísimo y que pues todos somos conscientes de que necesitamos conocer más al Señor, necesitamos buscarlo más, aprender a deleitarnos en Él, en fin. Hay una serie de cosas de las cuales somos carentes. Vivimos en un mundo que nos absorbe, nos jala, siempre nos está presionando hacia abajo y a veces nos cuesta poder manejar ciertos conceptos que nos inspiren para un mayor compromiso. Y de eso quiero hablar en esta clase. Quiero hablar un poquito sobre los puritanos y relacionarlos con nuestra conducta, nuestro compromiso, nuestra actitud, entendiendo que el puritanismo fue un movimiento protestante, cristiano, de los siglos XVI y XVII. Ellos tenían como inspiración el purificar la iglesia en Inglaterra de prácticas que ellos consideraban pues paganas, ¿no? Introducidas en la Iglesia Católica. Entonces ellos querían una reforma y realmente dejaron todo un legado. Hay mucho material, hay muchos predicadores que nosotros leemos, nosotros seguimos. Owen es uno de ellos, que han sido con una mentalidad puritana. Entonces, quiero compartir sobre eso, ¿no? Se dice que las carreras de caballos son el deporte de los reyes. Sin embargo, el deporte de levantar sospechas tiene más seguidores. Ridiculizar a los puritanos ha sido durante mucho tiempo un pasatiempo popular en muchos lugares. La imagen que la mayoría de las personas tienen del puritanismo todavía tiene mucha corrupción, mucho pensamiento malo, que desfigura realmente lo que los puritanos significaron, y creo que ese tipo de pensamientos debe ser erradicada. Aunque yo sé que entre nosotros no tenemos ni siquiera una idea ni buena ni mala en relación a los puritanos, porque no desconocemos quiénes fueron ellos, pero tienen tanto detractores como seguidores y admiradores. O sea, los puritanos causaron una gran conmoción en un determinado tiempo de la historia
pero dejaron un legado que sería bueno compartir. Así que, miren, el nombre puritano, de hecho, estuvo enlodado desde el principio, acuñado a principios de la década de 1560. Siempre fue un término satírico, despectivo, que implicaba mal humor, censura, arrogancia y cierto grado de hipocresía. O sea, no fueron bien vistos en un principio, ¿no? Además de su implicación básica de descontento por motivos religiosos con los que se consideraba la Iglesia de Inglaterra, ¿no? De la época de la reina Isabel, ¿no? Que era muy permisiva, muy complaciente. Entonces ellos se levantaron en rechazo a esa vida licenciosa que la iglesia vivía. Entonces ellos rechazaron ese tipo de vida más semejante al mundo que al reino de Dios, ¿no? Entonces hubo una actitud de rechazo a eso y una serie de prácticas que ellos comenzaron a adquirir, ¿no? Eh, Así que los antecedentes en relación a la historia de los puritanos no suelen ser muy agradables porque sufrieron mucho, sufrieron de un gran rechazo, hubo un sentimiento antipuritano que se desató en la época de la Restauración y siempre había una actitud de rechazo, inclusive en estas épocas, hay muchos hermanos que miran con desdén a los puritanos, pero hay mucha riqueza, mucha buenas cosas que podemos tener de ellos. Eh, en Norteamérica, por ejemplo, fue creciendo lentamente desde la época de Jonathan Edwards. Fíjense cómo es, ¿no? En Inglaterra fue prácticamente rechazado el puritanismo, los puritanos tuvieron que huir y emigrar, pero en el tiempo de Jonathan Edwards adquirió un gran apogeo, ¿no? Un gran apogeo, un gran crecimiento, eh, eh, como consecuencia de los principios que ellos establecieron, ¿no? Eh, um, hay mucho que se habla, inclusive algunos cuadros de Miguel Ángel en la Capilla Sistina expresan o tratan de comunicar algunos pensamientos puritanos, ¿no? Entonces, de eso quisiéramos compartir, ¿no? Los puritanos se han convertido para muchos, yo entre ellos, en un ejemplo de madurez, en un ejemplo de compromiso, en un ejemplo de entrega, en un desafío, sobre todo para nuestra época, en la que somos demasiado mundanos, ¿no? La iglesia se ha mundanalizado. Estamos guiados bajo patrones muy mundanos, muy de este mundo. Se cuida más la apariencia que el testimonio, más lo que se cuida más la imagen que el testimonio. Y eso pues se ve en los frutos que nosotros experimentamos cuando vemos personas que tienen una vida de hipocresía, una doble vida. Hay mucha licencia, mucho libertinaje. Estoy hablando de nosotros, porque estoy haciendo un autoexamen y un mea culpa, ¿no? Porque nosotros los pastores, el estándar de integridad, de compromiso, es muy bajo. Nos damos cuenta y sufrimos porque, como decía Pablo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es el llamado, ¿no? El llamado es a reflejar a Cristo, a vivir una vida de compromiso, de entrega, de amor, de misericordia, de gracia, a alejarnos de tanta cosa mundana que compromete nuestros estándares. Y ese es un llamado, es un desafío que todos nosotros tenemos si somos realistas y reconocemos nuestras deficiencias, nuestras carencias. Vamos a tener que admitir que somos muy licenciosos,
muy parecidos al mundo. El mundo nos acepta con facilidad, nos relacionamos con el mundo con mucha facilidad, porque casi no nos diferenciamos. Y eso creo que debe ser un llamado de atención para nosotros, porque algo puede no estar bien entre nosotros en nuestra forma de vivir el evangelio, de vivir la palabra, de vivir nuestros compromisos de fe, y algo puede no estar bien, porque la Biblia habla de bienaventurados cuando os persigan, cuando os ataquen por causa de la justicia, por causa de la verdad. La Biblia habla de ese tipo de persecución que a veces nosotros no experimentamos porque somos demasiados complacientes, demasiados parecidos al mundo. Nuestro llamado, hermanos, es a madurar, es a crecer. Y en ese sentido, la sugerencia que estoy haciendo a través de este tema, de que necesitamos inspirarnos en algo que nos anime, nos impulse hacia una búsqueda mayor de Dios, yo la puedo encontrar entre los puritanos. Nosotros los occidentales de finales del siglo XX, con toda nuestra sofisticación, dominio de la técnica, tanto en el campo secular como en lo sagrado, puede hacer que muchos de nosotros pues nos miremos con incredulidad un nivel de vida de mayor entrega, de mayor compromiso, de mayor santidad, ¿no? Quizás haya dudas en cuanto a la posibilidad de vivir santamente en un mundo como el que vivimos, y ese es el llamado, a renunciar a nuestros propios deseos, a nuestros propios gustos, a nuestros sentires, lo cual realmente nos llama a una autonegación muy profunda, porque el mundo nos llama a satisfacer nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros gustos, pero la Biblia nos llama a renunciar a nosotros mismos para vivir en un nivel de mayor compromiso con Dios, aprender a deleitarnos en Dios. Cuando leo y me instruyo a través de documentos de hombres de Dios que han estado comprometidos, que han pasado la prueba del tiempo, y veo la realidad mía en comparación con la de ellos, digo, wow, ¿qué sabían ellos? ¿Qué conocían ellos? ¿En qué se inspiraban ellos para entregarse de esa manera tan vívida, tan comprometida con Dios? Y me doy cuenta de que necesitamos de más elementos que nos ayuden a poder estar en línea con ese llamado divino. Y no estoy hablando de convertirnos en monjes, de tratar de mirar al mundo con inferioridad y a nosotros con superioridad. No, estoy hablando de que podamos realmente convertirnos en esa sal o ser esa sal, realmente ser esa sal y esa luz a la que hemos sido llamados. Y entonces Dios nos ayude, ¿no?, a poder tener ese tipo de búsqueda, ¿no?, de realmente querer vivir para Dios. Y como decía el salmista, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, ¿no? Del Dios vivo. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Entonces, la respuesta a todo esto, hermanos, está en una sola palabra: madurez. La respuesta a todo este sentimiento, a toda esta búsqueda, todo es madurez. La habilidad de comprender, ¿no?, de entender, de comprometer. Entonces, como puse hace unos minutos en el WhatsApp, la madurez es un compuesto de sabiduría, buena voluntad, resistencia y creatividad. Y los puritanos ejemplificaban la madurez. Los puritanos ejemplificaban la madurez. Ustedes van a quedar con la tarea de leer un poquito acerca de la historia de los puritanos, quiénes eran, cuáles eran sus convicciones, cómo vivían, y creo que eso va a enriquecer esta enseñanza, nos va a ayudar a tener un panorama mucho más completo, más grande de lo que estamos estudiando hoy, ¿no? Entonces,
Tenemos que reconocer que nosotros no llegamos a ese nivel todavía. Tenemos la esperanza de poder alcanzar ese crecimiento. Tenemos que declararnos enanos espirituales. Vamos, sin agravio, ¿no?, a la gente de pequeña estatura, pero tenemos que declararnos enanos espirituales. Hay mucha gente que tiene una visión de estas cosas, una claridad de pensamiento, y ellos declaran que han encontrado al protestantismo, a la iglesia evangélica, vamos, a los que se dicen cristianos en Norteamérica, un evangelio, y creo que puede ser una ilustración, un evangelio centrado en el hombre. Y creo que esa es una llamada de atención. Hay mucha gente que no se da cuenta de ese antropocentrismo en la que la iglesia se encuentra. La iglesia centrada en el hombre, ¿no? Dios quiere que tú seas feliz y ven y todos tus problemas se van a resolver, pare de sufrir, y una serie de presentaciones que no son el evangelio, que son un paliativo que pretende traer tranquilidad, no la paz que viene del cielo, tranquilidad a la vida del hombre, y que debemos nosotros reconocer que ese no es lo que Dios está buscando. Dios está buscando que tengamos una relación mucho más profunda con Él, que nuestra relación con Él sea personal, con Dios, que lo conozcamos a Él. Así que, en ese sentido, hay, digamos, una especie de radiografía espiritual que permite ver que el evangelio actual que se está promoviendo está más centrado en el hombre, es manipulador, es una religión manipuladora que tiene una orientación hacia el éxito del mundo, suele ser autoindulgente y muy sentimental, muy emocional. Alguien ha dicho que es con 300 kilómetros de ancho y 2 centímetros de profundidad. Eso es lo que estamos viendo ahora. Sin embargo, y eso es el contraste que estoy haciendo en esta clase, sin embargo, los puritanos, por el contrario, eran gigantes, eran gente de fe, gente de santidad. Eran almas grandes sirviendo a un Dios grande. Ellos combinaban la pasión lúcida y la compasión cálida. Qué bonita combinación. Ellos combinaban la pasión lúcida, no el emocionalismo, no, una pasión lúcida y una compasión muy cálida. Eran visionarios y prácticos, ¿ah? Eran visionarios y prácticos. Eran idealistas y realistas a la vez. Eran idealistas, tenían un ideal, pero vivían una realidad muy clara, ¿no? Entonces, pero esa combinación, wow, es extraordinaria. Los puritanos eran personas orientadas hacia objetivos y muy metódicos, ¿ah? Eran orientados hacia objetivos y muy metódicos. Eran creyentes grandes, con esperanzas grandes. Eran grandes hacedores. Y, por cierto, algo que no nos gusta mucho, grandes sufrientes también. Grandes sufrientes. Pero sus sufrimientos en ambos lados del océano, ¿no? En la vieja Inglaterra, a causa de las autoridades, y en la nueva Inglaterra, a causa de otros elementos introducidos, los curtieron. Ellos maduraron hasta que adquirieron una estatura nada menos que heroica. Estoy honrando a estos personajes, a esta generación de puritanos, levantados allá en el siglo XVI, hasta el siglo XVII, que fueron de gran influencia en la historia cristiana, que muchos cristianos desconocemos, ¿ah? Muchos hermanos no saben de qué hablas cuando dices puritanos. ¿Quiénes fueron ellos? ¿Cuál es su historia? Bueno, aquí estoy dando un pequeño vistazo de quiénes eran, qué significaron
y quizás nos inspire para poder conocer y leer un poco más de ellos. Usted lee, por ejemplo, John Owen, y usted dice puritano, ¿no? Usted dice puritano, ¿qué será eso? Entonces, muchos, Jonathan Edwards, puritano, ¿no? Spurgeon tenía antecedentes puritanos, ¿no? Entonces, hombres de Dios que fueron inspirados en estos personajes que fueron curtidos, adquirieron una estatura nada menos que heroica. La facilidad y el lujo, como la que nos proporciona la opulencia hoy en día, generalmente no contribuyen a la madurez, ¿no? Las dificultades y la lucha, sin embargo, sí lo hacen, ¿no? Las dificultades y la lucha sí producen en nosotros desarrollo. Y no estoy haciendo una apología a sufrir, pero sí estoy haciendo una apología a entender que parte de nuestra vida cristiana tiene que ver con el sufrir por causa de nuestra fe, ¿no? El enfrentar este mundo pecador con la luz de Dios, con la verdad de Dios, que muestra su amor enviando a Cristo Jesús a morir en la cruz por los pecadores, ¿no? Ese es el mensaje que a algunos les parece insignificante, ¿no? No valioso. Para muchos no es valioso ese mensaje. Creen que es demasiado superficial, pero es el mensaje más profundo. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y como decía otro gran lector de los puritanos, el hermano Paul Washer, ¿no? Otro gran lector de los puritanos, el hermano Paul Washer decía, ¿no? que no conoce personas que se comprometan con su fe entre la gente que es prosperada, pero sí conoce personas que se comprometen con su fe entre personas que tienen una vida de lucha y de batalla continua, ¿no? Entonces, qué interesante, ¿no? Pero a veces no estamos preparados al punto de mantener nuestra santidad y pureza en medio de la prosperidad, en medio de la bendición, ¿no? En medio de la bendición. Pero las dificultades, la lucha, sí generan en nosotros un mirar a Dios, un buscar a Dios, un elevar nuestras miradas al cielo. Así que las batallas de los puritanos contra esos parámetros espirituales y climáticos en los que Dios los puso, produjeron una vitalidad de carácter, ¿no? Y Dios desarrolla nuestro carácter en medio de las luchas. He visto gente de mayor fe entre aquellos que están batallando contra la enfermedad, contra la pobreza, contra la escasez, que están creyendo y buscando a Dios, y Dios está respondiendo y haciendo milagros en sus vidas, de aquellos que están sanos y que pues no saben ser gratos a Dios por la salud que experimentan, ¿no? No son gratos a Dios por la salud que experimentan. Entonces, Dios, a través de esa situación en la que los puso, produjeron en ellos una vitalidad de carácter, una imperturbable e insumergible fe que se elevaba por encima del desaliento y los temores. Y los precedentes, hermanos, y modelos de estos hombres son extraordinarios. Por supuesto que los modelos bíblicos que no se llamaron a sí mismos puritanos, pero que, digamos, sentaron las bases para el puritanismo, fueron Moisés, Nehemías, Pedro después del Pentecostés y el mismo apóstol Pablo, eran los inspiradores de estos hombres que luego plasmaron su aprendizaje de estas vidas inspiradoras como Moisés, Nehemías, Pedro, Pablo, en su vida práctica. La guerra espiritual, la batalla, hizo de los puritanos lo que ellos llegaron a ser, ¿no? Esas confrontaciones, esas luchas, esas oposiciones a las que enfrentaron, hizo de ellos lo que llegaron a ser. Ellos aceptaron el conflicto como su vocación. Ellos aceptaron el conflicto como su vocación. Ellos se vieron a sí mismos como soldados y peregrinos del Señor, ¿no? Ellos se vieron a sí mismos como soldados y peregrinos del Señor. ¿Recuerdan
la historia escrita por el hermano Juan Bunyan, donde habla de el progreso del peregrino, el progreso del peregrino. Juan Bunyan es uno de esos puritanos a quienes me estoy refiriendo. Ellos se veían a sí mismos como soldados y peregrinos, ¿no? Ellos realmente avanzaron a través de la oposición. Ellos avanzaron a través de la oposición. Wow, yo leo estas cosas, las estudio, las medito y me siento avergonzado. Me doy cuenta de que nos falta ese tipo de identificación con nuestra fe, ¿no? Ellos consideraban toda su vida como una guerra continua en la que Cristo era su capitán. Sus armas eran las alabanzas y sus lágrimas. La cruz era su estándar y su palabra, ¿no? Ellos tenían una premisa que es el que sufre conquista, ¿no? Entonces, Dios nos ayude de repente a adoptar alguno de estos pensamientos para que no seamos tan ensimismados en nosotros, y amemos y bendigamos y sirvamos en medio de los rechazos, en medio de los desafíos a los que tenemos que enfrentar cada día, ¿no? Porque el que dice la Biblia que el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús va a padecer persecución. Eso dice el apóstol Pablo. El que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús va a padecer persecución. Y los puritanos perdieron más o menos, en realidad, todas las batallas públicas que ellos libraron, ¿no? El mundo los aborreció. Pero, y aunque no tuvieron en el momento gran éxito entre las comunidades, digamos, pero en sus vidas, gloria a Dios, lograron niveles muy altos de santidad, de pureza y de compromiso. Y aunque el mundo los rechazaba, y aunque el mundo no los entendió, sin embargo, dejaron este legado para nosotros. Y creo que de alguna manera, como digo, nos puede ayudar a poder encontrar victorias morales y espirituales que todavía no estamos experimentando, ¿no? Que podamos lograr esas victorias morales y espirituales que todavía tenemos que reconocer, no estamos muy aferrados a este mundo, muy aferrados a las cosas, a nuestros bienes, a nuestras posesiones. Estamos muy aferrados a estas cosas. No estamos muy aferrados a lo natural, al material, y no nos estamos viendo como peregrinos, como pasajeros en este mundo. Y aunque nos encontramos con la realidad de que la gente muere y muchos hermanos han partido a causa de lo que ya conocemos ha pasado, sin embargo, nos vemos como que siempre vamos a estar aquí y necesitamos asegurarnos para estar mucho mejor. Pero somos peregrinos, estamos de paso. Y esta es una convicción y una certeza que tenemos que llegar a desarrollar para poder ser mucho más desprendidos y menos hedonistas, ¿no? Menos centrados en nosotros mismos, más diocéntricos, más cristocéntricos, más bibliocéntricos y menos hombrecéntricos, ¿no? Menos centrados en nosotros mismos. Alguien ha dicho que los ministros, los hombres de Dios, nunca van a escribir ni predicar tan bien como cuando están bajo la cruz. Cuando el Espíritu de Cristo y la gloria de Dios reposa sobre ellos, ¿no? Los hombres de Dios nunca van a escribir ni van a predicar tan bien como cuando están bajo la cruz, cuando están sometidos al Espíritu de Cristo, a la gloria de Dios reposando sobre ellos, ¿no? Entonces, pero esto fue lo que los puritanos buscaron, ¿no? Ellos realmente brillaron, ardieron por ese compromiso y esa entrega que ellos hallaron en la palabra de Dios, que hallaron en las escrituras. Y creo que nosotros tenemos que poder comprender estas verdades, asimilarlas, para que haya un mayor compromiso de parte nuestra, una consagración y una entrega mucho mayor, una consagración y una entrega mucha mayor. Tenemos que poder
reconocer la autoridad divina sobre nosotros, buscar, mirar las cosas del cielo, como dice el apóstol Pablo, mirar las cosas de arriba y no las de la tierra, enfocarnos en el reino de Dios, en que realmente somos hermanos en Cristo y debemos ser solidarios los unos con los otros, buscar apoyar, ayudar, como dice cuando el apóstol Pablo fue a contarles a los apóstoles su experiencia y a decirles que tenía un llamado para ir a los gentiles, dice que los hermanos allá en Jerusalén le dijeron, amén, estamos contigo, reconocemos que realmente Dios se te ha mostrado y te apoyamos, vamos a orar por ti, pero no te olvides, dice, de la ayuda mutua, le dicen a Pablo, y Pablo lo registra, dice, y ellos me dijeron que de la ayuda mutua no me olvide, ¿no? Que sea solidario, aleluya, o sea, fíjense cómo la recomendación porque la vida cristiana es una vida práctica, la vida cristiana es una vida práctica, la vida cristiana no es lo que hacemos durante 2 horas ahí en el culto donde cantamos, adoramos y oramos en la iglesia, no en la iglesia local. Esa es nuestra gratitud, nuestra expresión de vida, de alabanza, de adoración a Dios, pero nuestra vida cristiana es el día a día, cuando tenemos que enfrentar situaciones frustrantes, cuando tenemos que enfrentar el desafío de ser rechazados, el desafío de ser ignorados, el desafío de ser traicionados. ¿Y cómo respondemos? Como dice el apóstol Pablo, no respondáis el mal con un mal. Antes, haced bien, dice. Haced bien a los que os hacen mal. Orad por los que os persiguen. Ahora nos quejamos de los que nos persiguen, pero orad por los que nos persiguen. Bendecid a los que os maldicen. Ese es el llamado. Y esta gente, hermanos, se esforzó por practicar estas verdades que Dios emitió a través de los labios de nuestro Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Y entonces el llamado es mucho mayor, ¿no? Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo neguéis. Al que quiera tomar tu capa, entrégasela, ¿no? Al que quiera que camines con él una milla, camina con él 2. O sea, es un llamado a vivir la vida cristiana. Repito, la vida cristiana no es un aspecto meramente intelectual, ¿no? De pensamientos y de ideas, es práctica de fe, es amar, es bendecir, es servir, es ser misericordiosos. Y por eso nuestro lenguaje tiene que diferenciarse del lenguaje del mundo, ¿no? A veces escuchamos a creyentes emitir juicios sobre congresistas, sobre presidentes, y aunque podemos tener una idea discrepante y una posición distinta, pero la responsabilidad de nosotros es orar por nuestras autoridades. Así dice la palabra de Dios. Orar para que ellos puedan ser iluminados, para que sean tocados por el poder de Dios, para que la gracia de Dios los alcance, para que sean transformados por Dios. Pero ese es nuestro llamado, ese es un nivel de vida y un nivel de reacción muy distinta al usual, ¿no? Nosotros somos muy ligeros para emitir juicios y para describir y presentar a las personas que realmente no van a la altura del llamado que Dios nos ha hecho. Y sí, hay un llamado a reprender, a confrontar, a exhortar, pero bendito Dios, acompañado del amor de Dios para que sean alcanzados. El propósito es un propósito restaurador, renovador, salvífico, ¿no? Dios nos ha llamado a eso, ¿no? A predicar una palabra de esperanza. Y los puritanos tenían tal impulso, ¿no? Eso los motivaba. Y por eso es que se distinguían del mundo, ¿no? Y llegaron a muchos extremos, ¿no? Llegaron a muchos extremos. Pero vamos, si podemos rescatar algunas de las cosas que ellos consideraban y que ellos miraron y se inspiraron en hombres de Dios como Moisés y Nehemías, quizás nosotros pudiéramos también marcar alguna diferencia y distinguirnos de la gente del mundo, porque los púlpitos de qué están cargados, de mensajes masajeadores, ¿no? Como dicen algunos hermanos, lo que acabo de escuchar no es un mensaje, es un masaje. Lo que acabo de escuchar no es un mensaje, es un masaje, porque se han sentido simplemente masajeados, ¿no? O sea,
les han pasado la mano y no han sido desafiados a comprometerse con la Escritura, a leer la palabra de Dios, a conocer más a su Señor, a crecer en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a despojarse de todo peso y del pecado que nos asedia, ¿no? A caminar hacia un varón perfecto, a ejercitarnos en la piedad, porque la piedad para todo aprovecha. En fin, una serie de llamados que de repente están ausentes ahora en los púlpitos, y ahora lo que estamos compartiendo son mensajes simplemente que tienen que ver con el ahora, el hoy, y no con lo que tiene que ver con lo eterno. Y quizás ahí pudiéramos estar fallando. Es solamente para que pongamos en la mesa estos pensamientos y las examinemos. Y Dios nos ayude, seamos redarguidos y llamados a una vida de mayor consagración, de mayor entrega, de mayor dedicación en Dios. Porque la Biblia nos dice, Jeremías decía, mi porción es Jehová, mi porción es Jehová. David decía, ¿a quién tengo en esta tierra sino a ti? ¿A quién tengo en esta tierra sino a ti? El salmista decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El mismo salmista decía, nada deseo en esta tierra más que a ti, ¿no? Entonces, este tipo de enfoque debería renovarse en nosotros y podríamos de repente tener un avance exponencial en lo que respecta a nuestra vida espiritual, porque el llamado de Dios es a crecer, el llamado de Dios es a madurar, y nuestra vida diaria nos llama a eso, a mayor entrega y a mayor compromiso. Estamos viendo a mucha gente sufriendo y estamos siendo muy indiferentes, estamos viendo a mucha gente carente, y pero escuchen, alguien ha dicho que la mayor muestra de amor, el nivel más alto de amor prodigado al prójimo, es predicarles el evangelio. Ojo con eso, ¿eh? Quizá la gente no lo valore, pero para nosotros pudiera ser la clave. Fíjense, el nivel más alto de amor, el nivel más alto de amor, gloria a Dios, el nivel más alto de amor, la expresión mayor de amor, mayor que podemos hacer por nuestro prójimo, es predicarles el evangelio, porque el evangelio tiene efectos eternos, porque el evangelio tiene efectos eternos, y quizás pudiera ser que no lo estamos mirando así, ¿no? El enseñar, el comunicar, el transmitir verdades eternas, hermanos, es un trabajo encomiable, honroso, que debemos poder valorar. Y tú estás siendo preparado, hermano, tú estás siendo preparada, hermana, para poder compartir estas verdades liberadoras, porque no es el propósito que tú aprendas estas verdades para juzgar, criticar, murmurar sobre otros que pueden no tener el mismo conocimiento, pero más bien es para servirlos a ellos, para ayudarlos a salir de la religiosidad, del legalismo, de la esclavitud en la que se encuentran, y poder ellos ver que realmente Cristo los ama, que el amor de Dios por ellos es real y expresado a través de nosotros, porque nosotros somos los llamados a amar, a bendecir, a edificar, a reflejar ese amor que predicamos, a reflejar esa gracia que predicamos, porque si nosotros mismos no funcionamos en ese nivel de expresión, entonces ¿cómo el mundo puede darse cuenta de esto? Jesús vino a este mundo, se hizo hombre para reflejar y manifestar el amor de Dios de manera humana. Aleluya. Nosotros ahora somos los llamados a hacerlo. Nosotros ahora somos los llamados a hacerlo, y debemos nosotros poder entrar en ese nivel de compromiso. Entonces, yo los animo, hermanos, tanto aquellos que nos siguen por Face como aquellos que están como estudiantes internos, y a quienes ya terminando las clases vamos a tener que diplomar, y ese es nuestro compromiso. Pero es muy importante, hermanos, que podamos ser desafiados a buscar a Dios con una mayor entrega, con una mayor dedicación, que de gracia damos, de gracia recibimos, de gracia debemos dar, que pues, amén, de la manera que Cristo nos perdonó, debemos también nosotros perdonar, ¿no? Son cosas que debemos nosotros poder vivir en gracia, porque Dios nos ha llamado y nos ha dado una muestra de su amor de una manera que nosotros tenemos que aprender a reflejar. Pero estamos todos aprendiendo, todos estamos
en la misma batalla y en la misma lucha, ¿ah? Todos estamos en el mismo desafío, todos estamos en el mismo desafío y nos corresponde simplemente responder al mensaje de Dios haciendo lo que corresponde, lo que tenemos que hacer. Dios es bueno, Dios nos ha amado, Dios se ha dado a sí mismo por nosotros, nosotros debemos hacer lo mismo. De seguro demanda pues renuncias a las cuales tenemos que someternos, pero bendito sea Dios, como dijo nuestro Señor, el que busque su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa la hallará. El que la pierda por mi causa la hallará. Ese es el llamado. Y creo yo que en este tipo de personajes del siglo XVI, del siglo XVII, los puritanos podemos hallar este tipo de inspiración que nos ayude a poder ver que hay algo mucho más que lo terrenal, hay algo mucho más que lo material, que lo eterno, lo espiritual, y que podemos traer el cielo a la tierra en nosotros, reflejando ese amor y esa gracia y esa bondad que Dios nos concede en Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos ayude, amados hermanos, y nos dé la posibilidad de seguir viviendo para seguir sirviendo y bendiciendo a la gente. Amén. Que Dios nos bendiga. Quiero dejar ahí la enseñanza y compartir con nuestros hermanos, dejar de compartir con nuestros hermanos que están ahí en el Face, bendecirlos en el nombre de Jesús y que Dios nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre Santo. Reconocemos, oh Dios, nuestras carencias, nuestras necesidades. Reconocemos, Señor, oh Dios, que nos falta más, conocerte más, profundizar en ti. Pero ayúdanos, que estos pensamientos nos inspiren para poder buscar más de ti, Señor, oh Dios, y vivir el amor tuyo que sea reflejado a través de nuestras vidas. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Y todos los que están conmigo pueden decir amén, amén y amén. Gloria a Dios.